27 de octubre, les decía, y con mucho gusto, el día después, por supuesto, de la jornada electoral del día de ayer, una jornada finalmente mucho más trascendente de lo que imaginábamos, porque aventurábamos un poco los periodistas que nos creíamos informados o que estábamos informados. Teníamos la información que había e imaginábamos una elección pareja. Esta es la verdad, una elección pareja que al final no ocurrió. Ahora les vamos a ir contando todo. Bueno, bienvenidos al país del triunfo libertario, al país de Javier Milei empoderado, al país del peronismo en retirada, atentos con esto, al país del peronismo en retirada, al país del día después con el dólar en baja, las acciones en alza y la mar en coche. Hoy los mercados reaccionaron muy, pero muy bien. Bienvenidos al país al que celebra Donald Trump. Bienvenidos al país de Diego Santilli, tal vez fuera de los libertarios originarios, el que mejor quedó parado en el día de ayer. Bienvenidos al país ratificado, al país reseteado, al país que votó otra vez, al país donde las terceras fuerzas no tienen lugar, al menos por ahora, al país rumbo a los nuevos cambios, a las nuevas encrucijadas, a los nuevos desafíos. Bienvenidos al país de la catarsis que tenemos en el día de hoy, al país de la gente Spillman. Bienvenidos al país más loco del mundo. Estamos volviendo a casa. Y ahora sí abrimos los micrófonos, nos conectamos con la audiencia, con ustedes que están del otro lado, volviendo a casa, agotados tal vez por la jornada de ayer. Nosotros estamos muertos de cansancio porque nos acostamos tarde, muy tarde, porque ayer para nosotros fue un día realmente de mucho nervio, mucho trabajo, mucha emoción, mucha tensión, bueno, todo lo que genera el proceso electoral en los periodistas, que, créanme, es una salvajada, pero linda también de poder cubrirla, de poder seguirlo de cerca. Saludamos a la pandilla del Volviendo, a nuestro querido Miguel Wieniawski. Hola, Michael. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, aquí, ¿no? Probablemente un punto de bifurcación. Probablemente ayer fue un punto de inflexión, ¿no? Vamos a ver. Claro, pero seguramente es un punto de inflexión. De hecho, bueno, ahora vamos a profundizar. Está la gente Spillman con nosotros. ¿Cómo anda, gente? Gerardo, muy buenas noches. Y está Nachito Julián aquí con todos ustedes. Buenas tardes, Tatín y todo el equipo. ¿Cómo estamos? Muy bien, a ver, obviamente que ayer fue una jornada donde hubo un aluvión de votos. No fueron tantos votos como acostumbraba la Argentina. En la Argentina votaba por arriba del 70, 77, en alguna época 78%. Hoy eso ya es absolutamente imposible de imaginar, porque la gente ya no se siente amenazada por una sanción, cosa que en algún momento sí. Y además porque obviamente hay mucho desencanto, muchos años de arrastre de situaciones que no son lindas, y de la política cada vez más alejada de la gente, en términos generales, digo. Ahora, ayer la gente claramente eligió seguir por el camino en el que estamos, en el que está la Argentina desde hace 2 años. No quiere decir que eligió todo de este gobierno, por supuesto que no. Por supuesto que no, seguro que no eligió la jubilación que cobran los jubilados, seguro que no eligió un montón de cosas, pero bueno, en términos generales dijo, es por acá. También, y ahora lo abro a la mesa, es posible que ayer la gente haya votado no por mantener este rumbo en el que estamos ahora, sino por temor a que vuelva el pasado, a que vuelva el kirchnerismo, que es una razón absolutamente válida tanto como la otra. Son dos caminos antagónicos, es decir, el kirchnerismo. Fíjate la política exterior que es política interior. La verdad es que era Venezuela, Nicaragua, Cuba, Irán. Exactamente. ¿Vas por ahí o vas por otro lado? Y bueno, el por otro lado es esto. De hecho, se eliminaron, lamentablemente, en muchos sentidos, se eliminaron las terceras fuerzas. Otra vez hubo una grieta que fue un poco alimentada por las campañas, sobre todo de la Libertad, de Avanza. La campaña libertaria apeló mucho a la grieta.
también fue alimentada por Axel Kicillof en el cierre de su campaña, pero lo cierto es que dejó afuera de la discusión a las terceras fuerzas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué Argentina empezamos a tener hoy? Vamos a hablar de eso durante el programa. Vamos a querer escucharlos ustedes, que nos manden mensajes en el 11 3003 0790, donde están los mensajitos de WhatsApp, ahí nos escriben. Y si no, en YouTube se meten. Así es, Radio Mitre en YouTube y ahí nos pueden ver. Y nos pueden ver y escriben que después los leemos y los compartimos. vivo. Y además queremos especialmente saber qué esperan para este tiempo que se abre, que como recién decíamos con Miguel, es claramente un tiempo distinto, se viene un tiempo diferente. Algunos lo equiparan a el 2024, cuando el gobierno de Milei recién arrancaba y pudo desplegar un poder bastante notorio en el Congreso de la Nación, sacó muchas reformas e impuso la agenda sin ninguna duda, sin demasiada resistencia. Yo creo que es más interesante que ese periodo porque, entre otras cosas, pues ya llevan 2 años en el gobierno y tienen más herramientas para trabajar, más herramientas para producir los cambios que la sociedad evidentemente le está pidiendo al gobierno, o la profundización de los cambios, o por lo menos, como decía antes, que se aleje de ese pasado al que hablábamos recién, que es el pasado kirchnerista, que yo creo que ayer recibió un golpe, si no letal, casi letal. Sí, sí. Casi letal. ¿Coincidís vos, Miguel? Mirá, veamos el panorama. Cristina Fernández, ¿cuáles son los líderes? Cristina está presa, tiene un balconcito donde baila, no sabemos por qué, con la tobillera, ¿no? Con la tobillera puesta. Y Kicillof le remontaron, es como ir perdiendo, ganando 3-0 un partido y te lo dan vuelta. Sí, Está haciendo un 4-3 completamente impensable. Sí, de hecho ayer a la noche Axel Kicillof dio un discurso, habló después del resultado electoral. Quiero escuchar a la gente Spielman a ver qué piensa, pero totalmente desorientado, confundiendo el fracaso con un triunfo, criticando a Milei porque celebraba la victoria, una cosa totalmente delirante. Sí, fue extraño, fue el único que tomó la palabra. Máximo Kirchner estaba atrás con cara de pocos amigos, Massa no habló. El único que habló, pero no en ese acto después, fue Grabois para decir barbaridades, que no los van a parar, bueno, etcétera. Sí, a lo Grabois, ¿no? Gobierno de ocupación. Sí, Grabois es un impresentable, no le damos mal lugar a Grabois. es predemocrático o no democrático por muchas de las cosas que dice, bueno. Pero sí hay que decir que Kicillof intentó, Tato, aguantar un poco la parada, porque la estrategia de desdoblar las elecciones bonaerenses por primera vez en muchísimos años fue en contra de lo que quería Cristina, que Cristina prefería que esté todo junto y que, como marcaba hace un ratito, jueguen los intendentes, que acá no jugaron, no movilizaron nada. Entonces un poco Kicillof salió a poner la cara. Dicho esto, la boleta nacional de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires está llena de masistas, cristinistas y gente de Grabois. Y hay muy poca gente de Kicillof. Bueno, entonces, es bastante discutible, ¿no? Echarle la culpa a Kicillof de la derrota del peronismo. Bueno, que se arreglen ellos, pero es una derrota del peronismo. Muy fuerte. Nosotros somos un país que está hace ¿cuántos años? Con mayoría peronista de toda la vida. En el Senado desde 1983, a partir del 11 de diciembre, va a ser la primera vez que el peronismo no tenga la mayoría en el Senado. Bueno, fíjense solo ese dato. Es un dato muy, muy testimonial de lo que está pasando en la Argentina, que yo creo que tiene que ver también con que a ver, pasó de moda el peronismo. En una época todo el tiempo estaba el peronismo, el peronismo, los sindicatos, una forma de entender la política que ya no va más, pero claramente ya no va más. Y ahora lo que se viene, de hecho, a partir del año que viene, creo que a partir de ahora también va a estar la discusión, pero supongo que el año que viene con el Congreso nuevo va a ser una discusión bien caliente y bien interesante. Se vienen debates distintos que en la Argentina se debe hace 1000 años. 1000 años. La reforma laboral, para hablar solamente. Reforma laboral, nada más y nada menos. Mira, Tato, miraba un video, hay que tener cuidado porque como uno ve un video y no sabe si es fake o no, pero me perdió toda la impresión de que era veraz, de Maravilla Martínez, no el de Racing, el boxeador. Sí. ¿Lo vieron? No. El tipo dice, porque parece que apoya en general al gobierno de Milei. Maravilla Martínez, que es un tipo inteligente. Muy inteligente, sí. Y le dice, muy valioso, además. Muy valioso. Te olvidaste de dónde viniste. Y Maravilla dice, ¿de dónde vine?
volví, vení conmigo. Donde vine yo, está peor que cuando yo salí. Pero ¿Y quién seguramente. gobernó ahí? Siempre gobernaron los mismos. Además, y se enoja, y cuando se enoja, vos decís, mejor es tenerlo lejos, ¿viste? Claro, Dice, claro. ¿no? Pero, no, ¿sabés? Pero le digo, pero sí dos populares, antes eran todos peronistas en una época, yo me acuerdo de eso. Ah, qué bueno que lo que decís, ¿sí? Y viste, y eran Sí, Leonardo Fabio de la vida. Leonardo Fabio, claro, de Gatica antes, que Sí, bueno. sí. Y ahora desde la selección de fútbol, ¿no? Desde Messi y compañía hasta y demás, bueno, eso también son signos Son sociales. signos, sí, pero totalmente, está bien lo que señalás. Está bien lo que señalás. Dejó de ser piola el peronismo, dejó de ser canchero el peronismo, Claro, dejó de ser lo políticamente correcto. Claro, y por Es ser así. peronista no te recibís de bueno. No. Claro, medio que al revés por ahí. Dejó de ser políticamente correcto Sí. el peronismo. Y ayer la imagen de Máximo Kirchner, de Sí, Kicillof, de Verónica Magario, era una cosa, vos decías, ¿cómo puede ser? ¿Cómo es que llegamos a que esta gente siga jactándose de lo que son? Cuando les debería dar vergüenza. Bueno, pero está ahí. Y gracias a eso gana Milei. ¿Cuánto es mérito de Milei y lo que Milei pregona? ¿Cuánto es responsabilidad del peronismo por lo que el peronismo pregona? Y seguramente hay una mezcla, una combinación de estos actores o de estos factores que explican el resultado electoral. Pero eso es el pasado, eso es hasta ayer. Ahora se abre otro panorama, distinto, que va a jugarse muy fuerte el año que viene en el Congreso, muy fuerte el año que viene en un Congreso más equilibrado, donde los libertarios no tienen mayoría en ninguna de las dos cámaras, con lo cual van a tener que negociar, con lo cual vamos a tener que, ojalá, acostumbrarnos, ojalá que pase esto y que Milei no desaproveche la chance, vamos a tener que acostumbrarnos a un equipo libertario negociador. Cosa que hasta ahora no conocimos, salvo un ratito el primer año de gobierno o en el 2024. ¿Es posible eso, agente? ¿Es posible que este sea un gobierno más negociador? A ver, con el resultado puesto, uno tendería a pensar que a pesar, ¿no? Que a pesar de esa mayoría que lograron, las circunstancias los va a obligar, y lo planteamos inclusive antes de la elección, por más de que se acercan un poco más a las mayorías en el Congreso, no las tienen, con lo cual sí o sí, por su debilidad de origen del 23, debería ser un gobierno más abierto, inclusive con un dato más importante. A ver. En esta primera etapa de este primer mandato de Milei, vamos a ponerlo así, Sí. había muchas reformas que las podían hacer
gracias a la ley base, con Federico Sturzenegger, con Toto Caputo en economía, con Sandra Petovelo, que no requerían sí o sí al Congreso. Las Claro, podía hacer la claro, Casa Rosada, el claro. Poder Ejecutivo. Sí, con un decreto. Con un decreto, Una con una resolución. desregulación, una negociación, quitar los intermediarios en el caso de Petovelo. Digo, podrían hacer, en seguridad, Patricia Bullrich sola necesitaba una ley para frenar los piquetes. No, lo frenó. Exacto, y poner presos a los delincuentes que a veces salen en la calle disfrazados de ciudadanos. Es verdad. Dicho esto, para la segunda etapa de reformas que viene planteando el presidente Milei, todas esas reformas, la gran mayoría, previsional, laboral, financiera, tributaria, solo pueden aprobarse a partir del Congreso. No Claro. podés evitar el Congreso porque la Casa Rosada no puede legislar en esas materias. Entonces, es imprescindible que el gobierno logre esto que vos planteabas, Tato. Y déjame agregar una cosita más muy importante. Por estas horas, una de las cuestiones que está intentando dirimir el presidente es quién va a ser el interlocutor, el mejor interlocutor de la Casa Rosada con el Congreso para lograr estas mayorías. Y ahí está un poco el debate si va a seguir Guillermo Francos con el ministro de Interior, Lisandro Sí. Catalán, que ha sido un interlocutor de buena fe, pero sin ningún tipo de poder y bastante ninguneado por los gobernadores, no Francos, Catalán, Sí. o Santiago Caputo. Y esto es un poco el eje de hoy de los posibles cambios de gabinete de la Casa Rosada. Muy interesante lo que trae la gente Spillman. Yo creo que con los gobernadores tiene que seguir Guillermo Francos, que es el que lo vino haciendo, y en su momento cuando tenía delegado el poder, porque también es cierto que le quitaron ese poder en un momento dado y Guillermo Franco, pobre, hablaba solo. Pero cuando tuvo el poder lo hizo bien. Ahora, después, claro, la negociación en el Congreso, yo creo que ahí Guillermo Franco no debería estar. Le ha costado un poco más. La que va a estar adentro del Congreso del Senado es Patricia Bullrich. Bueno, es Patricia Bullrich. Yo me atrevo a decir que tiene altísimas chances, por no decir que va a ser presidenta provisional del Senado. Es decir, va a estar en la línea sucesoria tercera y, sobre todo, quieren que controle a Victoria Villarroel. Ese ¿Tienen- va a ser uno de tienen que qué? controle Ah. a Victoria Villarroel. Es uno de los mandatos que tiene Patricia Bullrich como senadora. ¿Cuántos problemas de origen tiene este gobierno? Y lo de Victoria Villarroel es increíble, increíble. Bueno, y además, yo creo que mucha gente votó, yo no sé si consciente o más o menos, sabiendo que si ganaba el peronismo, esto estallaba por el aire. Y hoy estábamos en un dólar a, qué sé yo, 1900. 2000 decían. 2000. Decían. Yo les comenté de un ministro, lo comenté ayer al aire, un ministro que no es antagónico a este gobierno, ni lo contrario, digamos. Sí. Viajó hace muy poco a sus conocidos de Wall Street y demás y dijo, si gana el kirchnerismo, el peronismo, el lunes está a 2000 el dólar por... Y estábamos hablando de una suba violenta de la inflación y era otro país. Mucha gente votó de manera defensiva al gobierno de Milei. Lo que parecía, dicho fuera de contexto, es como una cosa delirante. Porque ¿cómo vas a poner como de manera defensiva a un tipo como Milei? Y bueno, sí, porque del otro lado estaba el tren fantasma. El kirchnerismo, yo insisto, las imágenes de ayer, de Cristina bailando. Ayer Cristina pierde la elección. Después que discutan ella y Kicillof quién es el máximo responsable, a mí me importa tres velines, porque la verdad, problema de ellos. Pero Cristina bailando en el balcón de su prisión domiciliaria, era una imagen de un loquero. Ya sabía el resultado, Tato, porque fue, perdón Miguel, 10 menos cuarto. Con lo cual, fíjense el nivel de, no sé cómo decirlo, hay que analizar los términos psicológicos, no hay una Por categoría política supuesto. para esto. Es Y ya locura. sabía que habían perdido la provincia de Buenos Aires Es y locura. que habían perdido por más de 10 puntos a nivel nacional. La danza de Cristina, si uno la sigue históricamente, siempre fue como extraterritorial, como marciana. El día famoso, ese tristemente famoso, El de los muertos, y ella haciendo una fiesta y bailando en medio de Plaza de Mayo, que era un día luctuoso para la Argentina, Ese día fue y tremendo. sucesivas danzas de Cristina, y la de ayer, danza en un balcón de 4x4 con la tobillera en el pie. ¿Qué significa eso? Bueno, una interpretación es que estás afuera de la realidad, ¿no? Sí, Eso que es una interpretación que cabe, será psicologista, lo que fuera. pero ¿No? ¿de qué otra manera explicarla? Claro. Salvo, hay otra explicación, que no sé si no es peor, que es subestimar a la gente.
y creer que si vos te mostrás bailando, la gente va a creer que ganaste algo o que no perdiste. Sí. Puede También puede ser, ser. bueno, estoy viva, estoy acá, la resistencia y toda esa supuesta mística, pero está condenada y con una tobillera y Perdiendo la provincia de Buenos Aires. perdiendo la provincia de Buenos Aires y teniendo que devolver la que no devolvió. Porque no nos olvidemos, ¿no? Sí, Uno también trata de tenés ser razón. benévolo con todo esto, no sé por qué, en algún sentido en el lenguaje, ¿no? Sí. Pero Cristina la tiene que devolver. Y está De el manera pobre. literal. Y De está el manera pobre- literal. De manera literal, la justicia está por orden pidiendo- de la El justicia. fiscal Claro, Luciani no es está una pidiendo. metáfora. El fiscal Luciani, agente, está pidiendo hace tiempo. Y Exactamente. no le dan bola, pero en algún se momento le van a sacar la plata. 500 millones de dólares tiene que devolver Cristina. Sí, el dictamen del 500 palos verdes. Sí. Bueno, ese es el país que me parece que ayer quedó atrás. Espero yo que para siempre. Por supuesto que el peronismo tendrá que encontrar nuevos valores o no, o desaparecer y convertir y que aparezcan valores por otro lado. A mí sí me dio pena ayer que esta polarización que hubo, no sé si de manera táctica, gente, o porque se dio así naturalmente en la sociedad, dejó afuera a algunos sectores intermedios que eran interesantes. Quedó afuera Talerico, decíamos recién fuera del aire, quedó afuera López Murphy, le fue... Bueno, Randazzo, Tato, Randazzo y Stolbizer, con Emilio Monzó, también quedaron afuera. bueno, sí. Bueno, Sí, unos cuantos quedaron afuera. sí, unos cuantos. Facundo Manes quedó afuera. Sí. Digo, afuera de todo. Bueno, ni que hablar también Graciela Ocaña con Martín Ocampo. Atención con Lustó, porque Lustó sacó 6%, Tato. Pero esto fue en el escrutinio provisorio. Sí. Ojo en el definitivo. ¿Por qué? Porque la diferencia es muy exigua. Yo voy a contar a la Libertad Avanza que están peleando el último lugar entre Lustó, que sacó el 6%, y el octavo, que fue en la lista de la Libertad Avanza. Entonces ahí, si se llega a mover un poco el escenario, Lustó podría llegar a perder la única banca que recuperó el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. Imagínate lo que fue la elección, a eso me refiero. No estoy poniendo un Es caso, que ¿no? el radicalismo, ¿qué querés que te diga? El radicalismo Quedó muy afuera, ¿no? quedó muy afuera de la discusión, del tiempo. No entendió el cambio de época, hace ya rato que no entendió el cambio de época y siguen teniendo discusiones a ver, defienden cajas, están en otro planeta. Perdónenme, pero están en otro planeta.